Les decía que hoy vamos a tratar de comenzar a desarrollar unos temas que tienen que ver con Ingrid, buenas noches también. Tiene que ver el tema con Isaías y toda esta referencia que Isaías hace y que pues hay mucha referencia al siervo, al Mesías, y que eso ha dado lugar a que el cristianismo lo tome como si fuera una referencia clara y una negación nuestra al Mesías que ellos tienen. Entonces, pues lo vamos a analizar esta y otras clases siguientes sobre el Mesías, el siervo sufriente, para ir nosotros entendiendo los conceptos judíos sobre este particular, que difieren de los conceptos cristianos o mesiánicos. Baruch Hashem. Entonces, primero que todo, yo quiero que ustedes, si tienen allí una Tanaj, una Biblia hebrea, puedan entonces fijarse en algunas citas que vamos a conversar. Y vamos a hablar inicialmente sobre el siervo de Dios. El siervo de Dios. ¿Quién es ese siervo? ¿No? Si ese siervo es un rey o un profeta, un Mesías, etc. Y para ello, pues, nos vamos a basar en Isaías 42. Isaías 42. Yo voy a leer las porciones de ¿cómo se llama? De la versión cristiana de Reina Valera para confrontarlas, para que ustedes, pues yo sé que algunos de ustedes todavía no tienen la versión judía, y para que la estén mirando. Entonces yo voy también a tenerla en cuenta aquí. Entonces Isaías 42, el 42:1, que dice en la versión corriente de los cristianos, dice, que es muy similar a la versión nuestra naturalmente, y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vamos a seguir más adelante, dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Más adelante dice el verso 5, dice: y así dice el eterno Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Eterno, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Eterno, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Voy a parar allí. Esa le estoy leyendo la versión que ya para ustedes ha sido familiar, porque la conocen, que es la de Isaías en la versión de esa Reina Valera. Pues no difiere mucho de nuestras versiones en el Tanaj, que yo luego les voy mandando los resúmenes para que ustedes tengan nota allí de todo esto y les sirva para sus estudios. En nuestras versiones dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Yo he puesto mi espíritu sobre él. Él declarará justicia a las naciones. Él no gritará ni alzará la voz, y él no hará oír su voz afuera.
La caña magullada no la quebrará, ni el pábilo que humea no apagará. Él sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que establezca justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. ¿No? Entonces de ahí vamos a arrancar nosotros al análisis de este tema. Ya ustedes van a tener la porción en hebreo, por si les ayuda a ello a entenderla mejor todavía. Y entonces, ¿qué nos dicen sobre el particular? Miremos lo que nos dice quién es ese sirviente, a quién se está refiriendo Isaías. Y Rashi sostiene que se refiere a Jacob, cuando dice: he aquí mi siervo Jacob no es como tú, porque yo lo sostendré. Esto es contrario a los paganos, a quienes sus dioses no los respaldan. Entonces aquí la referencia que está tomando en cuenta Rashi es que el Dios nuestro, el eterno, Yod-Het Vav-He, conocido como el Tetragramatón, para no pronunciar el nombre, él está asegurando que él tiene un siervo. Ese siervo se llama Jacob. Y Rashi asiente que no es como los siervos de los dioses, ¿no? De un pueblo pagano, que son millones y millones de paganos en el mundo, de los cuales ellos creen que sus dioses son los que los protegen, son los que los ayudan, y pues Isaías es uno de los grandes profetas que se burla de ellos, se burla de los dioses de ellos, se habla de los monigotes que hacen, de las esculturas que hacen, etcétera. Ustedes conocen muy bien eso. Entonces Isaías ha tenido mucho que ver con esta situación de idolatría, de la idolatría tanto del pueblo de Israel, porque vio con sus propios ojos cómo el pueblo de Israel caía ante la adoración, por ejemplo, del becerro de oro, que ya previamente lo habían adorado, como lo hemos venido estudiando en nuestras clases, que lo habían venido adorando desde los pocos días que salieron de Egipto, a los 30 y pucho de días, cuando Moisés subió al monte y pensaron ellos que ya no volvía. Entonces le exigieron a Aarón que hicieran una referencia, algo que los conectara con el Dios que ellos creían conocer. Pero acordémonos que ellos venían de Egipto y pues ellos tenían toda su mente todavía llena de idolatría, llena de esos conceptos paganos de lo que era Dios. Por lo tanto, la idea de que el pueblo judío ya así por isofacto, ellos ya comenzaron a creer en el Eterno como el Dios de Israel, no, eso no, porque eso tuvo que suceder un tiempo largo. Por eso ellos cayeron en esa idolatría, por eso ellos renegaban tanto dentro del desierto, que es la misma situación que pasa con cualquier persona que está tratando de salir de un concepto filosófico equivocado, y se acerca al judaísmo, y pues comienza y viene, se devuelve, debate, y comienza en esa lucha. Y esa lucha es normal. ¿Por qué? Porque está en el asentamiento de las bases de su fe, de la filosofía nueva, que no es nueva de por sí, sino nueva para él, para afianzar su fe. Entonces, hemos dicho siempre que el éxodo en sí refleja la penuria de la vida del creyente que quiere liberarse y que quiere ser una mejor persona. Y eso fue lo que hizo el pueblo hebreo. El pueblo hebreo lo que hizo fue que creyó en un mensajero de Dios como fue Moisés y su hermano Aarón, y le creyeron a él y salieron. Pero a pesar de que había tantos judíos en Egipto, ellos todos no salieron. Apenas un 20% de los judíos, dicen nuestros sabios, dicen la tradición, que apenas un 20% salió de Egipto, y salieron con ellos también
gente de otras naciones, pero había mucha gente que ya había sido, ¿cómo se dice? Ya había perdido toda la conexión, todo deseo de estar en contacto con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los padres de ellos, y decidieron quedarse en Egipto, como en muchas ocasiones lo vemos que se ha vuelto a repetir esa situación. Entonces, Isaías pues tiene madera para informarnos a nosotros sobre quién es el judío, qué es el judío y cuál es esa liberación judía también, porque Isaías pues es la flor y nata de los profetas, pues después de Moisés naturalmente, pero estamos hablando ya en la época posterior, cuando el pueblo ya vuelve a perder su horizonte y vuelve y cae en la esclavitud. Entonces Isaías es uno de ellos que se encarga de amonestarlo severamente. Entonces, pero él ahí está estableciendo una diferencia entre de acuerdo a lo que dice Rashi, dice que aquí mi siervo Jacob no es como tú se está refiriendo al pagano, al idólatra, y el idólatra para el judío pues es desde el mesiánico para abajo, el mesiánico, el cristiano, pentecostal, católico, etcétera, ¿sí? Y pues ni se diga de budista y del resto de las demás religiones. Entonces, en el caso de Radak o Redak, que es el rabino David Kimhi, que lo estudiamos en las clases del rabino Mani, el Radak, él fue un francés, un askenazí francés, nació en Provenza hacia el año 1160 y murió en el 1235. Y él, Radak, lo muestra como, él dice que yo me inclino hacia él. Él dice, cuando él dice que aquí mi siervo no es como tú porque yo lo sostendré. Entonces él dice, yo me inclino hacia él. Es decir, que el Eterno es el que se inclina, el que descansa sobre ese siervo. Como que dice, esto es figurativamente como el rey que descansa fielmente sobre su siervo, vale decir, el dueño de la finca, que tiene allí a su capataz y que descansa en el capataz en todas las operaciones que él tiene que realizar. Y entonces es la confianza que tiene Hashem por haber escogido a su siervo. Pero pues como lo vamos a ver más adelante, pues ya las doctrinas paganas pues lo vinculan es con el Mesías de ellos, que realmente pues en el caso nuestro pues no tiene nada que ver, sino que se está refiriendo a alguien en particular, y es Jacob. Y Jacob está simbolizando a todo clan Israel, porque nosotros somos los gusanitos de Jacob, somos la herencia de Jacob. De manera pues que ese siervo, como lo vamos a reafirmar en este estudio, se está refiriendo es única y exclusivamente a Israel, no a un Mesías en particular. Hay opiniones, ¿sí? Y por eso el judaísmo es tan maravilloso, es tan bello, porque trae a la mesa muchas opiniones. Y jugamos con esas opiniones y pues nosotros las evaluamos, y pues en nosotros está decidir qué opinión es la que me encanta, qué opinión es la que se ajusta a mí en el momento en que yo estoy viviendo. Pueda que más adelante yo la descarte, porque adquirí un nuevo reafirmamiento, una nueva visión. Entonces ya voy madurando. Entonces en la medida en que yo voy creciendo, voy adquiriendo filosofías. Es lo mismo que ocurre con el pagano. El pagano si quiere buscar a Dios, él va buscando y va subiendo como unas escaleras. Entonces no creer en Dios, de pronto entonces no, pues me dicen que de pronto Dios habita ahí en ese lugar, en esa iglesia. Entonces ahí se mete en una iglesia católica. Y dicen, no, que no es aquí donde habita, que habita es en una iglesia carismática. No, que tampoco es aquí, que es una iglesia mesiánica. Y no, que tampoco es aquí, que de pronto es con los reformados judíos. Y bueno, ya la cosa aquí va cambiando. Entonces ya hasta que por fin pues ya llegan en un conocimiento un poco mayor, ya se vinculan al judaísmo, y ya en el judaísmo comienzan a explorar pues toda esa cantidad, esa riqueza que existe dentro del judaísmo con relación a las sagradas escrituras judías. Porque recordemos,
Las Sagradas Escrituras pertenecen al pueblo judío, ¿sí? Son conceptos que nosotros tenemos que darles vida, darles claridad en nuestra mente. Las Sagradas Escrituras no pertenecen a otro pueblo diferente al pueblo judío. Que otros pueblos las tomen y hagan con ellas sancochos y mezclen otras filosofías, eso es problema de ellos. Que ellos cojan un concepto y lo perviertan y aseguren, no, que esto se refiere al Mesías, eso para allá ellos. Yo les respeto su opinión, pero mi opinión judía es diferente, es de acuerdo a lo que me han enseñado mis padres, mis sabios, ¿me comprenden? Y no por eso pues ya yo voy a ceder en el sentido de que, esta gente está pensando que el Mesías ya vino y que entonces yo tengo que seguir ese Mesías. Pues algunos tontos caen en esa red, sobre todo muchos tontitos que lamentablemente pues sufrieron ¿cómo les diría? Sufrieron las penurias del Holocausto, y pues ellos realmente pues fueron presa fácil para los católicos en ese momento, para los cristianos, pero básicamente eran los católicos los que se les fueron como hordas a tratar de alcanzarlos para su iglesia, y muchos cayeron allí porque ya les hacían ver que como el Mesías no vino a rescatarlos ahí del Holocausto, entonces que ya era porque el Mesías había venido y que porque nosotros lo habíamos negado. Y resulta pues que la historia nos muestra algo totalmente diferente, porque pues si vamos a hablar nosotros de asuntos relacionados como con el Holocausto, pues sabemos que los judíos, después de los jueces, después de que se construyó el templo, pues fueron llevados cautivos a Babilonia, y allá fueron tratados mal también, fueron tratados como esclavos. Algunos les sacaron los ojos, a otros les cortaron las manos, a otros les cortaban los pies, ¿sí? Sufrieron mucho, vejaciones. Y el Mesías no vino. Y entonces, ¿me comprenden? Entonces, porque no haya venido el Mesías en ese momento, quiere decir que ya nosotros dejamos de ser el pueblo elegido de Dios. Entonces, esas son las cosas que realmente toca que colocarles fondo y forma para poder nosotros comprender cuál es el judaísmo, cuál es el mensaje del judaísmo a los judíos y cuál es el mensaje de los judíos al mundo. Ok, entonces ya vemos que Radak pues lo muestra como si fuera ese rey que descansa fielmente sobre su siervo. Cuando dice mi escogido, dice he aquí mi siervo, yo le sostendré, ¿no? Dice yo le sostendré, es que está refiriéndose a que yo me inclino hacia él, yo lo sostengo, yo le doy mi mano a él. Entonces dice mi escogido, ¿no? Mi escogido. El pueblo judío se le ha llamado el pueblo escogido de Dios. Mucha gente los ve uno por ahí en internet, en YouTube, y burlándose de que el pueblo escogido y haciendo mofa de nosotros, que el pueblo escogido, ¿quién nos dijo a nosotros que éramos el pueblo escogido? Bueno, nosotros en nuestra tradición, en nuestra filosofía, en nuestros manuales, en nuestros libros sagrados, se nos dice que somos el pueblo escogido de Dios. Si el cristiano tiene en sus libros que su Nuevo Testamento le dice que ellos son el pueblo escogido de Dios, pues yo les respeto, ¿sí? Pero ese Dios no es igual al Dios mío. ¿Me comprenden la idea? Y si el budista me dice que él es el escogido, y lo mismo me va a decir el islámico, que ellos son los escogidos para mandar el Islam a todo el mundo, porque así lo mandó Mahoma, pues eso es lo que ellos creen, pero es diferente a lo mío. Y lo mío es esto, son mis sagradas escrituras, son los 5 libros de Moisés, son los demás libros que conforman el Tanaj hebreo. ¿Me comprenden? Entonces yo no me voy a poner a discutir o a pelear, y no, pues está bien, usted lo cree que es un Mesías, ok, usted cree que el siervo de Dios es usted, pues ok, usted sígalo creyendo, ¿no? Queremos saber qué pasa, ¿no? Entonces, mi escogido, no hay duda que se refiere a Israel. ¿Por qué? Porque estamos analizando las escrituras hebreas. Porque pues ya sabemos que Dios le reveló la ley, la Torá, a Moisés.
un judío de la tribu de Leví. Y no fue a un romano, no fue a un islámico. Y sabemos muy bien también que la Torá también nos habla de que Hashem le ofreció la Torá a esas dos ramas, a la de Esaú y a la de Ismael. Y los dos dijeron no queremos. Entonces por eso se la ofreció al pueblo judío. El pueblo judío dijo, haremos y escucharemos. Entonces, se refiere a Israel. ¿Qué nos confirma a nosotros ese precepto, esa creencia? Miremos, por ejemplo, el Salmo 135:4. ¿Qué dice el Salmo 135:4? Dice Salmo 135:4, dice, Ki Jacob bajar lo ya, Israel lisgulató. 135:4 dice Ki Jacob bajar lo ya, Israel liguslató. Voy a escribírselos para que ustedes lo tengan allí. A ver si lo puedo yo pasar acá. ¿Me están siguiendo? Sí. Que Jacob bajarlo ya, Israel lisgulató. Pues a Jacob escogió el Eterno. Ya escogió a Jacob. Cuando dice que Jacob bajarlo ya, es que ya escogió a Jacob. A Israel lisgulató, a Israel como su tesoro. Entonces, de acuerdo al Salmo, pues el Salmo nos está diciendo a nosotros, hey, ¿quién es el pueblo escogido? Pues el Salmo me está diciendo que a Jacob escogió el Eterno. El Eterno ya escogió a Jacob. Jacob pues somos nosotros, descendientes de Jacob, el pueblo judío. ¿Comprenden? Entonces eso nos da a nosotros una base muy fuerte para afirmar quién es ese siervo, quién es ese escogido, the chosen one, como se le llama en inglés. Y así también lo reafirma Isaías. Mismo Isaías, el profeta Isaías, cuando dice, Lemaan abdi Jacob be Israel bejiri baekra lejavish meka akan kabeloi daitani. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un sobrenombre, es decir, te cambié el nombre y te puse otro, aunque no me conociste. Acuérdense ustedes que Jacob se llama Jacob y peleó con Hashem, y pues de tanto pelear, de tanto querer la bendición de Hashem, pues Hashem le cambió el nombre y lo bendijo, aunque no lo conocía, porque él no tenía un conocimiento, él había oído algo vagamente de Hashem. Entonces, esto nos está afirmando a nosotros que ahí les pongo, voy a ponerles aquí la cita. Cuando dice que Jacob bajarlo y Israel lisgulató, pues a Jacob escogió al Eterno, y lo mismo cuando dice Leman abdi Jacob, que esto se refiere a 45:4, Isaías 45:4. Isaías 45:4, que creo que me estaba haciendo alguien la pregunta, que le dijera algo sobre Isaías. Entonces aquí está reafirmando sobre quién es ese personaje, quién es ese escogido, quién es ese siervo. ¿Me están siguiendo? Seguimos. Dice Ibn Ezra también cita a la mayoría de los comentaristas, porque acuérdense, cada uno de estos sabios él va teniendo en cuenta las consideraciones de los sabios anteriores, ¿no? Y nosotros lo vamos considerando a este nuevo que va teniendo en cuenta los anteriores, nosotros ya lo vamos considerando como un sabio, y así todos ellos siguen guardando ese lugar tan especial.
Entonces, Ibn Ezra, pues él considera que la mayoría de los comentaristas identifican al siervo con Israel, con la justicia de Israel, Israel es el Sadik, el justo. ¿Por qué? Porque fue el que decidió entonces, ¿cómo se dice? Escoger la Torá, ¿no es cierto? Entonces, dice también que él cita a uno de nuestros sabios, al Rab Sadia Gaon, como también a Kara, que es el rabino Avigdor Ben Isaac, que era un cabalista alemán que murió en el año 1439, es decir, sabios de la época medieval, y el rabino Yeshaya también, quienes ellos también identifican a ese siervo, pero era un siervo temporal, como Ciro, porque a Ciro recordemos que Dios también lo escogió como su siervo, como un Mesías, ¿sí? Como un ungido. Ciro fue, a pesar de Ciro no ser judío, pero pues se dice la tradición que Ciro tenía sangre judía porque venía de la descendencia de la reina Esther o Esther, ¿no es cierto? Y Ben Ezra identifica al sirviente, también lo identifica con Isaías. Entonces, pues aquí tenemos una gama de conceptos en donde el sirviente, ¿quién es el sirviente? Pues todos ellos se están refiriendo a gente que ha tenido que ver con el judaísmo, no en la manera, vuelvo y repito, a pesar de que Ciro es considerado un Mesías, pero no es igualmente Mesías en la manera en que el cristianismo cogió al llamado Jesús y lo convirtió en Mesías, que ya lo convirtieron no solamente en Mesías, sino en Dios, y lo deificaron. Por eso entonces la muletilla de que los judíos cometimos un deicidio, que matamos al Dios de los cristianos. Pero fíjense ustedes que ya la figura de Mesías dentro del pueblo pagano, porque los persas pues eran paganos, no adquirió la categoría, a pesar fíjense ustedes, a pesar de que Hashem mismo a través de los profetas habla con nombre propio de Ciro como el Mesías, como el sirviente. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de esto? Porque, pues hombre, si a mí me vienen a vender la filosofía de que es que Yehoshua ben Yosef iba a ser el Mesías, de acuerdo como lo pinta el cristianismo, pues yo creo que los profetas a mí me hubieran hablado de la misma manera que me hablaron de Ciro. ¿No les parece a ustedes? Si el Tanaj está siendo tan explícito para hablarme de un Mesías, la categoría de Ciro, que era persa, con raíces judías también, pero el mundo de él era el mundo persa porque fue un gran conquistador. Luego después vinieron todos otros grandes líderes de allá de Persia. Si el Tanaj, si los profetas me están hablando de este hombre tan fuerte, este hombre que lo meten en mi Tanaj como un Mesías, caray, pero a mí no me están diciendo de que Yehoshua ben Yosef, como lo identifica el pueblo cristiano, que es el Mesías y que era el Mesías y que por el medio de él los pecados nuestros son perdonados y todo lo que la filosofía cristiana dice, ¿no? Pero en el caso de Ciro no nos está hablando a nosotros de que por medio de Ciro nosotros los pecados nuestros iban a ser perdonados, nada por el estilo. Porque el Mesías, el carácter que tiene el Mesías dentro del pueblo judío no es el de perdonador de pecados, no es el de expiador de pecados, el de que por la sangre de él se va a expiar el pecado de una persona, de ninguna manera. Es simplemente el que puede mostrarle el camino a una persona de la liberación. El caso de Moisés fue un Mesías, uno de los grandes Mesías que hemos tenido, porque fue el que se encargó de darle la libertad al pueblo de Israel en Egipto. El caso de Ciro también, porque Ciro libertó a los judíos cuando estaban después de Nabucodonosor, de la esclavitud de Nabucodonosor, recuerdan ustedes, ¿bien? Y que permitió la reconstrucción del templo. ¿Me comprenden? Entonces,
si este Señor con nombre propio tiene un lugar especial en nuestra Tanaj, ¿por qué entonces el Mesías cristiano no lo tiene? Porque pues, siempre se trató de meter esa a la fuerza. No, algunos fíjense ustedes que me han dicho, pero es que ni ustedes se dan cuenta que ustedes todos los días rezan y nombran al Mesías y ni siquiera se dan cuenta que lo están nombrando. Digo yo, miren, no sea tontito. Por favor, nosotros nombramos, decimos Yeshua, no porque sea el nombre de un Mesías, sino porque la palabra Yeshua significa salvación y la decimos 2 veces cuando estamos rezando. En el caso del Arvit que rezamos esta noche, nombramos, decimos Yeshua, pero no nos estamos refiriendo a un nombre propio, estamos hablando en un verbo, ¿sí? O en un sustantivo que significa salvación, ¿sí? ¿Ve? Entonces, eso nos va dando a nosotros herramientas para afianzar y afinar los conceptos mesiánicos de cómo es ese Mesías judío. Pero para identificar al Mesías tenemos que identificar al siervo. Primero, ¿quién es el siervo? El siervo sufriente, como también lo va a hablar Isaías. Entonces, si estamos hablando aquí que Isaías me está mostrando a mí como miembro de Israel, a ustedes como miembros de Israel, al pueblo judío como miembro de Israel, como el sirviente, el siervo, pues de la misma manera el siervo sufriente, ¿a quién se va a estar refiriendo? Pues al mismo pueblo judío, que es lo que vamos a ver más adelante cuando Isaías en el capítulo 53 nos va hablando, creo que está allí ese siervo sufriente. ¿Me comprenden? Entonces es solamente de ponerle orden a los conceptos y no dejarse uno embaucar. No, pero es que ustedes no creen esto porque aquí está hablando directamente esto. Como una persona, como un pagano que no tiene un conocimiento serio sobre Torah, tanto Torah oral como Torah escrita, me van a decir, no, es que la Torah oral no vale, solamente la Torah escrita. Pero es que el mismo valor que tiene la Torah oral y la Torah escrita, porque la Torah escrita fue escrita por hombres. Las revelaciones, las palabras se las dieron Dios a Moisés. Ok, pero Moisés tuvo que escribirlas. Él fue un ser humano y las escribió y puso a sus súbditos a que escribieran, y los profetas eran seres humanos. Pero me está diciendo no, que es que no, eso no hace parte de la Biblia, así sea llamada por ellos Antiguo Testamento. ¿Ve? Pero es lo mismo, tiene el mismo valor. Cuando yo hablo de Torah oral o Torah escrita, tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque por un lado, pues fueron tradiciones que se conservaron vocalmente y las otras que fueron plasmadas, escritas para que quedaran allí registradas, pero tienen el mismo valor y además porque eran escritas por judíos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entiendo yo algo que está escrito en la Torah? Pues por medio de la tradición oral me lo va a explicar y ahí voy a entenderlo. Entonces, ya entendemos que este siervo, salvo casos específicos, como estamos hablando del caso de Ciro o el caso de Moisés, que también fue un siervo especial porque Dios lo trata como un siervo. Siervo Abraham también fue otro siervo, ¿sí? Pero en el caso que Isaías también va a referirse como un todo, se está refiriendo es a Israel. Entonces, Radak, por su parte, también en su concepto, Radak, por su parte lo identifica con el rey Mesías, pero no con un Mesías que vino, porque Radak no tiene nada que ver con Mesías que vinieron. Los Mesías que vinieron fueron, pues arranquemos desde Moisés, Yahoshua ben Nun, Saúl, David y toda una serie de ungidos. A todo el que, por ejemplo, si Samuel iba y le echaba aceite a alguien, él era un ungido, él era un Mesías, ¿sí? Y así siguieron llegando Mesías. Otros se presentaron como Mesías falsos, porque ha habido Mesías falsos. No solamente fue ¿cómo se llama? Shimon Bar Kokhba, hubo muchos más Mesías falsos. ¿Por qué? Porque el Mesías, el concepto de Mesías, vuelvo y repito, es un concepto político, es un concepto material, no en el concepto espiritual, aunque en el concepto espiritual ese Mesías que esperamos tendrá las características de que será un erudito de Torah,
y nos mostrará muchas cosas que hoy día ni siquiera comprendemos. Dice enseguida, en quien mi alma tiene contentamiento, en quien mi alma, ¿acaso Dios tiene alma? Pero es una expresión, es una alegoría para indicar que así como nosotros tenemos alma, que nos sentimos contentos con algo, con nuestros hijos. Me siento contento con mi hijo Ariel, Andrés, con mi hija Sharon, con mi hija Pelita, con mi esposa, con mi madre, con mis hermanos. Entonces Hashem se está bajando al lugar nuestro para indicarnos que Él también se siente contento de ese siervo que eligió, de Jacob, ¿no? De la descendencia de Jacob, de las 12 tribus de Jacob y de todos los descendientes que había pronosticado, que había dicho antes Abraham Avino, ¿sí? Entonces, ese sirviente, ese siervo, en quien el alma de Hashem siente contentamiento, es Israel. Dice Rashi, para dejar a sus profetas conocer mi secreto, y su final será que Él promulgará justicia, Él hará justicia a todas las naciones, como está dicho en Isaías 2.3. ¿Qué dice Isaías 2.3? Miremoslo en Isaías 2.3. Volvamos atrás un poquito. Dice Isaías 2.3, que eso es muy interesante. Dice 2.3. Dice en la versión que es muy conocida para ustedes: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. A pesar de que aquí le escribieron en minúscula, ¿no? Y eso es para observar, porque aquí cuando debieron escribir sus caminos se está refiriendo a sus caminos, a los caminos de Hashem, los caminos que Él mostró en la Torá. Dice, y nos enseñará, nos es Él, y Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Aquí también sus sendas está en minúscula, aunque pues les hago esa aclaración para que siempre estén notando ustedes las discordancias, lo malas traducciones que hicieron ellos de nuestros profetas. Dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Entonces, voy a ver si la tengo por aquí. Ok, aquí la tengo. A ver, dice, a ver, les voy a colocar acá. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y andaremos Jacob, y Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión, porque de Sión saldrá la Torá y la palabra del Eterno de Jerusalén. Aquí tienen que entenderlo aquí porque está escribiendo de izquierda a derecha, porque está utilizando algunas palabras hebreas. Pero entonces, para que ustedes se den cuenta del hebreo que se está utilizando, dice, dirán, venid y subamos al monte del Señor. El monte del Señor es al monte de Hashem, de Yod-Het Bat-Het, ¿ok? Del Eterno. Dice, a la casa del Elohim, Fíjense ustedes que está utilizando dos nombres, atributos. Está hablando de la casa del monte, dice que al monte del Señor, al monte de Hashem, y a la casa del Elohim. Vemos aquí que está hablando de misericordia y juicio, ¿no? Ya lo hemos aprendido. Porque cuando vemos que nos está hablando a nosotros de el monte del Señor, el monte de Hashem, pues está hablando de la casa de ese Señor misericordioso. Pero también nos está hablando a la casa del Elohim de Jacob.
ese Dios de justicia que tuvo Jacob, ¿ya? Y dice que Él, Hashem, es el que nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión, no de Roma, saldrá la Torá. Ahí no nos dice que sale el Nuevo Testamento, por favor. Dice que sale la Torá y la palabra del Eterno de Jerusalén. Entonces, que la ley, que la Torá saldrá es de Sión y la palabra del Eterno de Jerusalén. Y pues esto claramente nos indica a nosotros que es todo lo que tiene que ver con la Torá. La Torá no puede ser abolida, la Torá no puede ser pisoteada, la Torá no puede ser discriminada, digo yo, por las otras religiones que dicen tener la Torá también como su elemento, ¿no es cierto? Porque pues los ateos o los budistas, pues a ellos qué les importará la Torá, no les importa, ok, son paganos. Pero a estos otros que tratan de coger la Torá y la pervierten, pues yo creo en mi opinión muy sencilla que estos van a tener si hablamos de ese juicio, porque estamos hablando aquí del monte del Señor de misericordia, estamos hablando de la casa del Elohim, pues van a tener esa casa del Elohim, esa casa de juicio muy fuerte sobre ellos. ¿Por qué? Porque están cogiendo algo y la están manipulando, y están engañando, y están quebrando un mandamiento que dice Hashem: no pondrás tropiezo a un ciego. Cuando eso dice, se refiere a esas personas que cogen la Torá y la pervierten, la tuercen para hacer forzar cualquier escrito que cualquier otra persona esté fundamentando, su fe, su doctrina, su secta o lo que sea. Y eso es lo que pasó con el Nuevo Testamento, que fundamentaron en la Torá, pero la fundamentaron tan mal que pues en la medida de nuestros estudios nos damos cuenta que las traducciones las hicieron mal, por una parte, y que segundo, que forzaban las escrituras nuestras para que se aceptaran lo que las escrituras de ellos dicen. ¿Ve? Entonces, son dos conceptos muy diferentes. El concepto judío sigue prevaleciendo, sigue allí. ¿Por qué? Pues la Torá nos los va a afirmar y los profetas también nos los va a afirmar, como lo vemos enseguida. También nos dice entonces que dice enseguida, dice: Él promulgará justicia a las naciones, es decir, Él hará justicia a las naciones, ¿no? Entonces, pues de ahí también los paganos han considerado que ese Jesús, ese Mesías que ellos tienen, pues que va a entrar y va a juzgar, y todo el que no sea cristiano pues se va a ir para el infierno. Judíos, islámicos, budistas, así hubieran hecho todas las buenas obras de este mundo, nada, ustedes como no fueron cristianos se van para la pailagüecha, se van a freír espárragos allá al infierno, ¿sí? Porque entienden que Él promulgará justicia a las naciones en la manera que ellos lo están viendo. Me están dando cuenta que ellos están entrando a la casa del Elohim de Jacob a juzgar, ¿sí? Y ellos se dan cuenta que la espada de esa justicia también está sobre ellos. Esa es la espada de doble filo, la espada de la justicia del Dios de Elohim, el Dios Elohim, no el Dios Hashem, Yod-Heh Vav-Heh. Entonces, dice que Él anunciará lo que le pasará a cada nación, dice Rashi, de acuerdo con Rab Sadia Gaon, quien explica este pasaje con referencia a Ciro, ya hablamos de ello, que Ciro sería un rey justo y gobernaría las naciones justamente, como así sucedió. Rabenu Yeshaya explica que Él regirá todas las naciones y hará justicia sobre todas ellas. Cara explica que Él ejecutará los juicios sobre los babilonios. Y aquí se está refiriendo es a ese líder, considérese Ciro o considérese Mesías, ¿sí?, que vendría en el futuro para establecer esos juicios. Radak, por su parte,
quien interpreta esto como una referencia al Mesías, como ya lo dijimos, explica que él hará justicia sobre, pónganle cuidado, sobre todas las diferencias entre nación y nación. Es decir, si hay una diferencia entre Estados Unidos y Rusia, entonces ese Mesías tendrá la sabiduría para, en vez de que, como en este caso de ahora, que es el presidente Obama el que está yendo allá a Israel y hablando con Bibi y hablando con el de la autoridad palestina, y en el centro está Obama, es decir, Estados Unidos en el centro, Israel a la izquierda, Palestina a la derecha. No, va a ser al contrario, va a ser Israel en el centro, Estados Unidos y Rusia. Es decir, él va a establecer la justicia, esos diálogos de paz, por así decirlo, o va a ir de pronto a Colombia y va a establecer diálogos entre las FARC y el gobierno, para tener una idea, ¿no? Pero pues va a ser en esa época remota que está por venir, y así lo mira Radak, que establecerá la paz entre ellos. ¿Cómo lo dice el verso siguiente? No se cansará, dice, no se cansará, dice, no se cansará, el verso 4 que dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, hasta que establezca justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Entonces, eso es lo que se espera de ese Mesías, ¿no? Que establezca justicia en la tierra. Pues, tristemente para los cristianos, el Mesías de ellos, cuando vino, pues realmente no vino a establecer esa justicia, al contrario, porque las escrituras de ellos hablan de que él vino fue a poner discordia entre las casas, entre padre e hijo, entre hija y mamá, etcétera, etcétera. Entonces esto no tiene nada que ver con el Mesías judío, que está hablando de paz, de Shalom Habai, de la paz de la casa. ¿Ve? Entonces eso es para pensarlo. Dice que no gritará ni levantará su voz. Rashi dice, no levantará su voz, no va a ser necesario amonestar ni profetizar, sobre las naciones. ¿Por qué? Porque ellos vendrán por sí solos a aprender de ellos. ¿De quién? De Israel, de esos asquerosos judíos que han despreciado toda la vida, ¿sí? Como yo. ¿Sí? Yo no lo he despreciado, sino que lo desprecian a uno, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por lo que dice Zacarías. ¿Recuerdan ustedes a Zacarías? Zacarías dice, les voy a pasar la cita. Les voy a pasar la cita en hebreo. En Zacarías 8, perdón un segundito, 8:23. A ver, les coloco yo por aquí. 8:23, que dice, en español dice, y esto es lo más bonito porque es una de las lecturas que a mí más me fascina, de tantas pues que me fascinan también. Me quedó incompleta, dice, porque, a ver, les coloco completo, porque dice, así ha dicho el Eterno, Dios de los ejércitos, Adonai Sebaot, el Dios de las huestes. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, aquí no estamos hablando de judíos, y noten lo que está escrito ahí, 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto, ¿sí? Del sisit, ¿sí? De lo que los judíos pues osamos llevar diariamente, que nos agarrarán del manto de los judíos, ¿sí? Diciendo, iremos con ustedes, porque hemos escuchado que Dios está con ustedes. ¡Ah, caramba! Y entonces, ¿por qué los paganos que dicen que ellos son el siervo escogido, que ellos, el Mesías de ellos es el verdadero, y etcétera, etcétera, etcétera,
pues pasan por alto semejante profecía tan hermosa, tan preciosa. Porque ¿qué está hablando aquí? Aquí nos está diciendo que en aquellos días, ¿cuáles aquellos días? En esos días futuros, puede ser ya mismo, podamos tener a puertas al Mesías que vaya a venir. Dice que acontecerá que 10 hombres, como sabemos, nosotros para rezar, hacer el minyan, hacer el rezo con todas las de la ley, se necesitan 10 judíos para hacer el minyan, ¿no es cierto? Pero aquí no está hablando de que 10 judíos, un minyan de judíos va a tomar del manto a otro judío, no, aquí está hablando de 10 paganos, de 10 goim, perdóname la expresión, de 10 cristianos, de 10 pentecostales, de 10 católicos, que van a venir y van a decir: Moré, Rabino Viñas, venga, atiéndame. Y le jalan a uno de los tzitzit para decir: mire, yo quiero aprender Torah con ustedes, por favor enséñame, porque yo sé que el Dios, el verdadero Dios está con ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿de quién es que estamos hablando? ¿No? ¿De cuál siervo es que la Torah nos está a nosotros hablando? Entonces, yo creo que con este asomo hacia este somero análisis de quién es el siervo de Dios, quién es ese siervo que Dios ha escogido, yo creo que ya vamos teniendo una idea más clara, más precisa a quién es que las Escrituras se está refiriendo como ese siervo que luego, vamos a leer más adelante, se va a referir a ese siervo sufriente, porque no va a ser una persona en particular, conforme los documentos cristianos así lo han querido forzar, ¿sí? De plano, ya hemos aprendido esta noche que ese siervo se está refiriendo es a Israel, a Jacob, a ese gusano de Jacob, ¿sí? A esa herencia de Jacob y a nadie más. Muy bien, mis amigos, pues ya por esta noche quería compartirles estos puntos de vista y que sea este el inicio para entrar en esa aventura de analizar un poquito más a fondo sobre ese Mesías que esperamos que lamentablemente las demás otras religiones como el cristianismo o mesianismo o catolicismo pues lo muestran, que nosotros lo negamos, que no lo recibimos, que porque a nosotros vino y nosotros no le recibimos, y resulta pues que es un enredo de conceptos que tienen y están olvidándose de ciertas profecías que tienen que venirse a cumplir en este futuro inmediato, a los cuales ellos no quieren ni siquiera atender. Baruch Hashem, que Hashem tenga misericordia, nos ayude a ir comprendiendo estos conceptos para podernos ir liberando nosotros de esa esclavitud de Egipto, de esa esclavitud de conceptos que teníamos por allá atravesados. Amén.